Buenas tardes a todos y todas. Pues, antes de comenzar, me gustaría mostrar mi agradecimiento a la coordinación del Congreso, tanto a los organizadores de la Universidad de La Sapienza como al doctor Luis Gonzaga Roger por su invitación al Congreso y por la aceptación de la ponencia. El trabajo que presento en coautoría junto con la doctora Tamara González se titula Trayectorias comerciales y manifestaciones de la religiosidad en la España moderna. Los objetivos y la metodología que vamos a llevar a cabo para dictar esta conferencia, pues en primer lugar el objetivo general va a ser el de analizar las pautas económicas y religiosas llevadas a cabo por la comunidad mercantil durante la Edad Moderna. Para ello, pues vamos a hacer un cruce de fuentes, analizando diferente tipología, como escrituras notariales, jurídicas y comerciales. Comprar con medida grande y vender con medida chica. Esa ha sido siempre la finalidad de los comerciantes, independientemente del periodo histórico que analicemos. Era una cuestión socialmente aceptada y tolerada. Por ello, pues el comerciante, a priori, compraba y vendía sus géneros al mismo precio, a priori, pero con diferentes mesuras. Esta práctica fue recogida en la Assemblée d'Élection des Cens en el año 1788, donde se mencionaba que la unificación de medidas dañaría y anularía al comercio, ya que los comerciantes obtenían beneficios en los diferentes sistemas métricos, con los diferentes sistemas. Y por ello, les compensaba pagar aduanas y transporte. En otras palabras, el sistema metrológico era un factor decisivo a la hora de medrar y del funcionamiento del comercio. La contemplación de las medidas en los textos jurídicos refleja que este poder que tienen las sociedades, que convierten las medidas justas no solo en un atributo de poder, sino en un símbolo de justicia. Sin embargo, a lo largo de la historia, los intentos de unificación de las pesas y medidas han ido sucediéndose sin gran éxito. En toda Europa se decretaron diferentes legislaciones sobre la unificación de pesos y medidas. Se ha debatido a largo y tendido sobre cuestiones metrológicas sin llegar a un consenso. No obstante, lo que sí ha quedado claro y legislado a lo largo de la historia es que el mercader no podía cometer usura. Es decir, no podía obtener un beneficio que sobrepasase el valor original del producto. De hecho, cuando ponemos en Google la palabra usura, lo primero que nos aparece son bancos y comerciantes. Así que con esa pequeña muestra tan actual y históricamente no hemos cambiado. Esto ha sido regulado, como decía, por la legislación a lo largo de la historia, tanto a nivel civil como eclesiástico. Es bien sabido que los mercaderes diversificaron sus negocios con objeto de obtener mayores rendimientos. Solían comerciar, realizar préstamos e incluso participar en otras formas de crédito como los censos o las inversiones en las capellanías. Y en este contexto pues fueron muy relacionados con la usura. Tanto censos como los préstamos que estos comerciantes realizaban conllevaban cuestiones morales que la Iglesia penaba. Cuando hablamos de censos, en esta época nos referimos en términos muy generales, porque hay una tipología muy diversa y hay una evolución en el tiempo, a un préstamo hipotecario sobre algún bien. Con eso podemos entenderlo perfectamente. En este caso del censo, su carácter usurario fue tan cuestionado que en sus inicios el papado estableció sus premisas para evitar el encubrimiento de los intereses. En 1425 se emitió una bula por parte de Martín V que posteriormente fue confirmada por Calixto III en 1455. A petición de Alfonso V de Aragón, Nicolás V consignó también en 1452 una bula en la que se daba la posibilidad de establecer una obligación general, pero sin designar bienes concretos, así todo muy laxo. No obstante, pues no fue hasta Pío V cuando se reglamentó su uso en 1569 para aclarar su posición canónica adecuada. En ella se recogía la escritura y la entrega del dinero ante notario y la presencia de testigos, la obligación general de los bienes
y la redención del censo, es decir, eximir el censo, a voluntad, ojo, del censatario, ¿vale? No mandaban aquí los comerciantes. La usura es definida pues, como la intención de obtener un beneficio que sobrepasa el capital de un préstamo. De este modo, estaría relacionado con el interés. El concepto de usura, como ven aquí en la pantalla, sería un accessio sortis, es decir, todo aquello que deriva de la cosa principal, como el interés. La doctrina jurídica la define como un incremento de la pecunia, el dinero, en consonancia con lo exigido al deudor. Por su parte, el derecho regio también va a considerar nulos los contratos usureros, y así va a quedar atestiguado en el ordenamiento de Alcalá de Henares de 1348, que recoge la usura como codiciosa y penaliza al usurero con la pérdida de todo lo prestado. Si reincide, el usurero perdería la mitad de sus bienes. Y esto mismo fue refrendado por los reyes católicos y por Felipe III, quienes pusieron en especial atención a un grupo en concreto, los mercaderes. La reiteración de esta normativa pues, sugiere que este tipo de actos seguían produciéndose y se relacionaban pues, con grupos profesionales determinados. Básicamente, pues como digo muchas veces en clase, cuando una ley se repite mucho significa que no se cumple. Pues en este caso es lo mismo. Desde que empezaron a promoverse, la utilización del censo como forma de financiación fue muy cuestionada, pues la honradez de los censualistas se ponía en entredicho. Los censualistas decíamos que también eran comerciantes. La usura y el tipo de interés eran los dos puntos claves que presentaban confusión ante la sociedad moderna. Había posicionamientos pues, a un lado y a otro de la cuestión. Estas posturas dieron lugar a que fuesen presentados como contratos de venta, como un objeto, con objeto de legalizarlo formalmente y quitar del punto de mira la especulación que les rodeaba. Y de esa manera, pues intentó apartar de este instrumento de crédito la usura que condenaba a la Iglesia. El quid de la cuestión radicaba en la usura y el tipo de interés que estos censos presentaban, llegando a ser motivo de confusión entre el común de la sociedad. Los moralistas de la época, pues ya decíamos, se posicionan a un lado y otro e intentan discernir sobre cuál era la verdadera naturaleza del censo. Así pues, tal corriente intentó introducir en la moralidad colectiva la defensa de la idea de que el dinero no podía producir dinero, separando de ellos la usura condenada por la Iglesia. Por otra parte, hay que matizar que la comunidad mercantil durante el periodo moderno estuvo conformada por un amplio número de extranjeros, muchos de ellos irlandeses que durante el siglo XVII huyeron del protestantismo y se asentaron en la España católica con objeto de establecer un país afín a su religiosidad. Tanto la doctora González como yo podemos aportar datos sobre Galicia y Andalucía. Para el caso gallego, las fuentes recogen que en 1569 comienzan las misiones políticas y la llegada de irlandeses al noreste peninsular. De hecho, la fuente recoge pues, que decía que atento a la poca cristiandad que hay en Inglaterra. Es decir, muchos de estos exiliados se establecían y los que tenían poder adquisitivo para hacerlo fundaban su propia compañía y mercaban y medraban pues, en la España moderna a lo largo de toda la península. Si seguimos bajando a lo largo hasta llegar a Andalucía, a fines del siglo XVIII se registraban en Málaga 42 casas de comercio formadas por extranjeros, 27 solo y exclusivamente de extranjeros y 15 mixtas, es decir, había más comercio extranjero que comercio local, lo que va a suponer pues, un 10% de la población malagueña. Muchos de estos los encontramos en las matrículas de extranjeros. En el caso malagueño, los primeros eran los franceses y, en segundo lugar, el grupo en el que estaban los dos, independientemente, no había una distinción, eran irlandeses e ingleses. Es decir, cualquiera que hablase inglés iba dentro de ese grupo. Entonces, se ve el grupo inglés, pero sabemos luego por otro tipo de fuentes que no eran ingleses como tales, sino irlandeses. Cuando se asentaban, no solo iban a comerciar, sino a participar en otras formas de crédito, pues como hemos dicho, capellanías o creación de colegios, como en el caso del Colegio de San Patricio de Santiago, financiado por los exiliados irlandeses llegados a Coruña en 1653.
En lo referente a sus comportamientos ante la muerte, pues nos interesa analizar los testamentos de los comerciantes, donde se manifestarían las prácticas devocionales y económicas que estos profesaron. En ellas encontramos a las congregaciones a las que pertenecieron, las misas rezadas que encargaron e incluso las donaciones y limosnas que encargaron tras su muerte. Las misas de los difuntos constituyen un campo muy sugestivo para analizar las mentalidades de los feligreses. El tránsito de la vida terrenal a la celestial era una cuestión de vital importancia para un creyente. Desde el siglo XIII, el purgatorio triunfó socialmente y comenzó a impregnar en las mentalidades de los feligreses. Con la llegada de este infierno temporal, una de las consecuencias que traería el purgatorio sería la vinculación entre vivos y muertos, que resultaría efectivo en el caso de los sufragios. La escatología católica respalda que en ese momento se produce el abandono del alma para realizar un juicio individual donde el devoto conoce su destino. En la mayoría de los casos pasa al purgatorio, un estado que permitiría la liberación de sus pecados y ascensión hacia estancias celestiales. Por este motivo, la Iglesia ofrecía medios como las misas pro ánimas o misas pro remedio animae, fórmulas habitualmente insertas en las actas de dotación para liberar las penas del alma del difunto y facilitar su rápida elevación celestial. Es decir, cuantas más misas, más rápido pasas, menos tiempo estás en el purgatorio. El modo más usual para disponer de estas misas era dejarlas reflejadas en unas escrituras públicas, preferentemente en testamentos, como el que están viendo en la pantalla. De esta manera, pues era más sencillo que se expresase la voluntad del fallecido para dejar parte del patrimonio en las distintas obras piadosas tendentes a alcanzar la salvación de su alma. La religiosidad popular mariana reconoce a María en el papel de madre y señora intercesora, mostrándola como mediadora de los testamentos y últimas voluntades. La inclusión en las devociones marianas, que también se da en este ejemplo que vemos aquí, en la documentación pues refleja lo extendido de estas prácticas devocionales. Gracias a las fundaciones se dispuso de las capellanías, de las capillas, para poder oficiar las misas destinadas a facilitar la salvación de las almas. Es decir, que gracias a estas fundaciones se dispuso de capillas para poder oficiarlas. En la Edad Moderna podemos observar un incremento considerable de las misas perpetuas y de capellanías. Y en las fundaciones de aniversario también. Estas peticiones se extenderán al común del pueblo, pero, como se ha visto en distintos casos mencionados, el número de misas dependerá del despliegue económico de cada persona. El apogeo de Memorias podría fijarse más o menos en torno al siglo XVII y su decadencia a finales del mismo siglo e inicios del siguiente, cuando las fundaciones fueran prohibidas en 1766. Pero ojo, que fuesen prohibidas no significa que dejasen de hacerse. Si atendemos a las mandas de última voluntad analizadas para la capital, el 89% de los testamentos del siglo XVIII solicitaban misas pro ánimas, es decir, casi el común del pueblo. Como se ha indicado anteriormente, dependiendo de la capacidad económica del testador o la testadora, el número de misas solicitados sería superior o inferior. Estadísticamente podemos distinguir 5 grupos que pueden ver en la tabla que se les presenta en la diapositiva. Dentro del primero de ellos tendríamos a los otorgantes que encargaban en torno a unas 50 misas. Esos van a representar el 7,1% total por este concepto considerado. El 7,1% del porcentaje del 89. Es decir, dentro del 89 que testaba, el 7,1% encargaban en torno a 50. En el segundo grupo se oscilan entre 100 y 150 misas. El porcentaje de testadores va a acaparar el 30,5%. El tercer grupo, que es el más solicitado, viene delimitado entre 150 y 400 misas, que va a conllevar pues, un 34,2% de los testadores. El cuarto grupo alcanza ya de 450 a 1000 y ocupa un 14,5%.
de los testadores. Y el último va a responder a los testadores que conferían más de 1.350 misas y fundaban una misa de aniversario o perpetua, y se representarían a un 9,7%. Obviamente, este grupo es el que más poder adquisitivo tenía. A través de los datos obtenidos, pues hemos comprobado las relaciones entre las disposiciones contenidas en los libros y documentos y los solicitantes de las mismas, llegando a vislumbrar pues, el perfil de cada peticionario y su estatus socioeconómico. Aquí les presento un caso de una familia de comerciantes irlandesa asentada en Málaga, la familia Lynch, como pueden ver ahí, pone testamento de la señora doña Catalina Lynch, en el epígrafe inicial del margen superior izquierdo. Esta familia, en la que la hija era una comercianta y el padre también, Roberto Lynch, eran fieles devotos de la orden capuchina. Pues además de vivir en el barrio de Capuchines de Vélez, Málaga, también tenían otra casa en el barrio homónimo en Málaga, capital. Además, pidió ser enterrado con el hábito de la orden capuchina y de la iglesia de San Juan Bautista de Vélez, Málaga, y solicita, y ojo al dato, 2.000 misas por su alma. Es decir, se sitúa en el último grupo que hemos visto en la tabla. El número de misas rezadas, que hace gala de su capacidad económica y que supera con creces la cantidad de petición de misas pro ánima que suelen recogerse los testamentos malagueños, los hace incluirlo en este último grupo y, claro, nos hace reflexionar sobre su representación social y su poder adquisitivo. Estos libros de misa y peticiones recogidos, las misas que se recogían, aportan información muy interesante para analizar las mentalidades y preocupaciones de la comunidad religiosa ante la muerte. En ellas, pues, se muestran las particularidades religiosas de los difuntos y pues, de manifiesto una dicotomía entre grupos sociales. En el caso que estamos analizando, pues el de los mercaderes, puesto que en la mayoría de los casos todos están en el último grupo. También hay que decir, en el caso de los irlandeses, si se ve en los testamentos, de hecho aquí ya en el de Catalina Lynch, si pueden apreciarlo en la página, lo primerísimo que hace es declararse católica apostólica romana y encomienda su alma a la abogada de los cielos, a la Virgen María, para que medie por ella. Como conclusiones, por no pasarme del tiempo, podemos ver que el sistema mercantil, en contra de lo que suele pensarse, representó históricamente un conjunto unitario que dio lugar a la afirmación del Estado de Derecho, la democracia y las libertades sociales y económicas, hasta el punto de que la democracia no puede sobrevivir sin el mercado, ni el mercado sin la democracia política. La Iglesia juega un papel fundamental en la formación de las ideas sobre la propiedad, el pecado y la justicia. Durante la Edad Media, de hecho, ya la Iglesia influyó en el concepto de robo como un pecado grave, vinculándolo con la moral y la salvación del alma. Además, promovió la idea de que la propiedad privada era un derecho divino, lo que contribuyó a la regulación moral y social del mercado. Incluso vemos, por falta de tiempo no podemos meternos, pero en muchas otras sociedades democráticas y en esos inicios del liberalismo. La Iglesia participó activamente en la creación de leyes y en la enseñanza sobre la justicia económica, estableciendo límites y normas para el comercio y el hurto. Y a lo largo del tiempo, la Iglesia buscó equilibrar la protección de la propiedad con la misericordia y la justicia social, adaptándose a los cambios económicos y sociales de cada época. En resumen, la Iglesia no solo influyó en la moral y las leyes relacionadas con el hurto y el mercado, sino que también fue una actora clave en la configuración de las ideas occidentales sobre la propiedad, la justicia y la economía, promoviendo una visión que combina la moral religiosa con las necesidades sociales y económicas de su tiempo. Respecto a las misas devocionales a favor de los difuntos, distinguirían, como hemos dicho ya, una dicotomía entre personas poderosas y personas excluidas. Aquellas sin medios económicos para permitirse su pago y, por tanto, pues no sería extraño concluir con la idea de que las misas de difuntos, como podrían ser las perpetuas, serían un hecho privilegiado donde se mostrarían las particularidades religiosas y sociales, y en el caso que nos concita, mercantiles.
Pues muchísimas gracias por su atención y quedamos a su disposición para cualquier duda que precisen resolver.